¿Se ha aprendido esto? ¿Ve? Mejor que yo. Hasta pero está aprendido. Bueno, buen día a todos. Vamos a hablar de hipoglucemia. ¿Han visto alguna vez alguna hipoglucemia ustedes? ¿O simplemente han escuchado hablar de las hipoglucemias? ¿Sí? Ahora vamos a ir charlando juntamente con ustedes. Pero vamos a un caso clínico. Una señora de 72 años de edad que presenta cuadro de pérdida súbita de conciencia caminando por la calle a las 2 de la tarde. Se recupera completamente al minuto sin foco neurológico, con palidez generalizada, taquicárdica, pulso de pequeña amplitud sin relajación de esfínteres. ¿Qué le pasó a la señora? Tuvo 5. Tuvo 5. ¿Alguien propone otra cosa? Está muy bien la respuesta. ¿Por qué? Porque habitualmente pongo el título de hipoglucemia, tendría que haber puesto acá, o sea, no vino, no vino sin anteojos, pero 72 años con antecedentes de diabetes y a las 14 horas, a la hora de más o menos del almuerzo, hace este cuadro. En la mayoría de las guardias entra con alguien que la acompaña y dice, no, mi mamá tiene diabetes, mi hermana tiene diabetes, y le echan la culpa a una hipoglucemia. Pero en realidad no es así como se comporta una hipoglucemia. Probablemente lo primero que tenemos que empezar es, como decía, en un cuadro sincopal. ¿Sí? La hipoglucemia, obviamente, además de los antecedentes, etcétera, está vinculada a una lenta recuperación en la mayoría de los casos. Cuando alguien se recupera rápidamente, lo más probable es que alguien tiene un cuadro sincopal, una caída brusca de la tensión arterial, por lo que fuere, por calor, por algo que se impresionó, una arritmia, una hipotensión cerebral por X motivo, sería la causa. Pero la gente tiende a creer que cualquier persona, por tener el cartelito que dice diabetes, ¿sí? Es una hipoglucemia, esta pérdida de conciencia. Fíjense que se recuperó completamente al minuto. Hay pacientes nuestros que hacen hipoglucemia durante la noche por la medicación que tienen, y quizás nunca se enteraron que hicieron una hipoglucemia, ¿sí? Quizás nunca se enteraron y a la mañana se despiertan normalmente, quizás con glucemias altas, y ya vamos a ver por qué con glucemias altas, ¿sí? Entonces, esta señora es ex-tabaquista, es hipertensa, está en tratamiento con dieta, tiene diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina y no tiene otros datos de importancia. Entonces la gente habitualmente tiende a creer que ha sido un cuadro de hipoglucemia, pero está en tratamiento con dieta. ¿Por qué va a ser una hipoglucemia? Está con agentes orales que pueden estimular la liberación de insulina y que favorezcan la aparición de una hipoglucemia. Existe una tríada de un médico de nombre Whipple, que es la tríada con la cual muchas veces se define la hipoglucemia. Y es síntomas compatibles con hipoglucemia. Glucemia plasmática venosa anormalmente baja, pero para eso alguien tiene que medirlo. Ustedes van a la cancha, a los recitales, a la iglesia, a los museos, van con un medidor de glucosa. Lo más probable es que ustedes pierdan el conocimiento. A un avión, están de viaje en avión, están de viaje en colectivo, lo más probable es que si hicieron una hipoglucemia, lo deberíamos marcar únicamente con los síntomas clínicos. Y además, dentro de la tríada está la recuperación clínica tras la administración de glúcidos. En esta señora puntualmente, podríamos decir, si quiere, que tiene síntomas compatibles con la hipoglucemia por la pérdida de conocimiento, por la taquicardia, si pudiéramos medirle por dieta de hipertensa, pero nos quedamos sin los otros, no pudimos confirmar los otros. Y lo que sí va en contra es la recuperación de la señora. Nosotros acá hablamos de una recuperación clínica, se puede comer algo o aportar algo dulce, o eventualmente una recuperación lenta, porque el organismo puso en marcha los mecanismos para recuperarse de todo. ¿Sí? Muy bien. La hipoglucemia se define por un número principalmente. Y la propuesta es que es hipoglucemia por debajo de 70. ¿Sí? Por debajo de 70 estamos hablando de hipoglucemia. Claro que por debajo de 70 no es lo mismo 69 que 15. ¿Sí? Hay diferencias y las diferencias van a estar vinculadas principalmente al comportamiento clínico. Esta es una de las definiciones más complejas de la clínica médica.
La hipoglucemia leve es cuando la hipoglucemia es leve. Es moderada cuando es moderada. Y la grave, ¿cuál es la importancia que tiene? La grave es que muchas veces viene acompañada de pérdida de conciencia, pero no es necesario la pérdida del desmayo, el coma. Yo trato de evitar la palabra coma a los pacientes porque estoy dando insulina, les explico qué es la hipoglucemia y le digo los síntomas de la hipoglucemia son tales o cuales y evito la palabra coma, pongo la palabra desmayo. Digamos que no es muy simpático, le estoy diciendo que tiene diabetes, le estoy diciendo que tiene insulina, que tiene que usar insulina, y ponerle la palabra coma me parece que es poco feliz. Pero fíjense que puede ser, acá pongo coma o imposibilidad de resolver el cuadro por sus medios. ¿Sí? ¿Qué significa? Que está hipoglucémico, está neuroglucopénico. ¿Saben qué es eso? Neuroglucopénico. Falta de glucosa en el cerebro, en las neuronas. ¿Sí? Entonces eso determina que no sea consciente de sus actos, como si estuviera borracho, como si estuviera drogado. Y hemos visto, o hemos escuchado, no los hemos visto, pero hemos escuchado por parte de la pareja de alguien, que es mi mujer, mi marido, se ponen agresivos cuando se hipoglucemia. Es frecuente, a nosotros bien con el cuento de la hipoglucemia, que tiende a ser bastante drástico en lo que se refiere a grupo familiar, porque tienden a aparecer muchas veces durante la madrugada, y lo que sucede es que le quieren dar algo dulce y no quiere, el paciente no quiere recibir nada dulce porque en su inconsciente o en su subconsciente sabe que no debe comer dulce. Le quieren dar Coca-Cola, le quieren dar azúcar, le quieren dar dulce de leche, enchastran de la cama con todas esas porquerías. Y el paciente no quiere recibir absolutamente nada. ¿Por qué? Si está en hipoglucemia, la mujer le dice, el marido le dice que está en hipoglucemia, y es porque está neuroglucopénico, entonces no reaccionan normalmente. ¿Sí? Tanto así que nosotros en el consultorio, aquí abajo, en nuestro propio consultorio, empezamos a la mañana, después continúa la consulta, y cuando llegamos hacia el mediodía, eventualmente si encontramos que tenemos un paciente que ya conocemos, o eventualmente una primera vez, están medio lentos en la respuesta, le medimos si tenemos las tiritas, para que tenemos muchas carencias, tenemos la posibilidad, le medimos la glucemia en ese momento, y evitamos continuar con el interrogatorio. ¿Por qué le medimos la glucosa? Porque si está en hipoglucemia, le damos algo dulce en ese momento y resolvemos la cuestión. Porque si seguimos interrogando y preguntamos otras cosas, y lo pesamos, y lo medimos, y lo tomamos la presión, eventualmente dejamos que siga bajando la glucosa y pasamos a estar con un paciente lúcido, digamos, a un paciente que entró en coma hipoglucémico y cambiamos a chip. Ahora estamos en un tren de urgencia, emergencia, hay que tratar de sacarlo, hay que poner una vía, etc. Entonces, esto se puede dar en cuadro grave, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Puede darse en los dos, pero está vinculado principalmente al tipo de tratamiento que está recibiendo el paciente. Es decir, ya lo vamos a ver, pero el diabetes tipo 2 es casi imposible que haya hipoglucemia con aquellos fármacos que no estimulan la liberación de insulina. Hablamos de metformina, hablamos de tiazolidinodiona, glitazona, llamada, las incretinas, que se van a ver más adelante, que estimulan la liberación de insulina con glucosa dependiente. ¿Qué otros estoy olvidando? Los glucosúricos, los fármacos que estimulan la liberación de glucosa colorina, pero no estimulan la liberación de insulina. Entonces lo tendríamos a la hipoglucemia con la propia insulina que nos inyecta, la insulina exógena, o con las sulfonilureas. Esos son los que van a producir estas cuestiones. Como yo digo muchas veces, la insulina que uno se inyecta no piensa. Entonces, no podemos suspender el almuerzo, no podemos suspender el desayuno, cuando se quemó el desayuno, se quemó el almuerzo. Tenemos que comer algo, porque si yo me había inyectado insulina, tengo que darle un sustrato para que sea insulina. En cambio, si estoy con metformina y no almuerzo, no va a pasar absolutamente nada. Algunos de nuestros pacientes, cuando le damos metformina, le damos a la noche y dicen, bueno, pero yo a la noche casi no ceno, con una sopita. Para la metformina no sería problema. ¿Sí? Muy bien, entonces, diferentes grados de hipoglucemia. La hipoglucemia leve es habitual en todos los pacientes que usan insulina. Es como tanto así que cualquiera de ustedes que tuviera diabetes, quizás ahora, en este momento, está haciendo una hipoglucemia, y ninguno se da cuenta, salvo el propio paciente que está sintiendo, y toma algo y la resuelve, y nunca nadie se entera de lo que está al lado. Es común tener cierto grado de hipoglucemia en el tratamiento habitual de la diabetes.
Hay diferentes tipos de hipoglucemia. Acá les pongo, por ejemplo, hipoglucemia de ayuno. Esto no está relacionado únicamente con personas que tienen diabetes, sino también hay personas que no la tienen. Hay tumores o hay hiperplasia de la célula beta que pueden producir hipoglucemia. ¿Cuál tumor se les ocurre que puede producir hipoglucemia? ¿Cómo? Insulino. Un tumor habitualmente benigno que se encuentra en el páncreas que tiende a liberar insulina que no está regulado por el comer o el no comer ese tumor. Estamos hablando de insulina endógena. No es muy frecuente, pero es muy importante sí hacer el diagnóstico porque en este caso sería curativo, uno puede sacar el tumor y lo cura. Cuando hablamos de hiperplasia de la célula beta, estamos hablando de algo que se llama nesidioblastosis, es muy poco frecuente, habitualmente lo tienen los niños, y es una complicación en tratamiento porque eventualmente muchas veces el tratamiento es la pancreatectomía, y convertimos en un chico de hipoglucemia en diabetes. Tumores extrapancreáticos también lo pueden producir porque a veces se liberan algunas sustancias similar insulina o eventualmente consumen glucosa, y porque tienen sustancias similar insulina o porque consumen glucosa, hablo de no diabetes, podría padecer toda la hipoglucemia. Hepatopatías, algún hígado cirrótico avanzado, en el cual el hígado no cumple bien su función, entonces no puede producir una producción hepática de glucosa adecuada. Endocrinopatías, el Addison sería uno de esos, por déficit de cortisol principalmente. Hay alguna que se llama hipoglucemia idiopática infantil, no se sabe por qué, a veces los chicos hacen alguna hipoglucemia y después se va recuperando con el tiempo. Y lo mismo pasa con la hipoglucemia neonatal transitoria, aunque hay una hipoglucemia neonatal transitoria que está vinculada al bebé que nace de una mamá que tiene diabetes y se inyecta insulina. Porque la insulina que se inyecta a la madre no pasa al chico, pero el chico va formando anticuerpos y pasa los anticuerpos, que cuando uno se inyecta algo exógeno, habitualmente genera. Entonces uno genera anticuerpos anti-insulina que sí atraviesan bastante van al chico, o la glucosa de la madre, la hiperglucemia de la madre también pasa al chico, y el chico por eso un mecanismo de defensa, y es el aumento de la producción propia del bebé, el feto en ese caso, el aumento de la producción propia de insulina. Y cuando nace el bebé salió de esos anticuerpos, salió de esa hiperglucemia, pero salió también liberando mayor cantidad de insulina. Por eso es que hay que tener en cuenta, explicamos a nuestros pacientes embarazadas que es frecuente que su niño cuando nace lo investiguen que tenga hipoglucemia, y no es infrecuente que se quede en neonatología durante 24 o 48 horas para investigar si hace una hipoglucemia un poquito más tardía, o eventualmente también es común que lo saquen un poquito antes, no en la semana 42 o 40, saquen un poquito antes. Es frecuente que también se pongan amarillos, tengan color naranja y demás, pero habitualmente la madre que tiene un buen control durante el embarazo, habitualmente los chicos no tienden a tener problemas. Muy bien, hipoglucemias reactivas, y esto es lo que vemos más en diabetes, ¿no? Y los agentes hipoglucemiantes, las insulinas, los análogos, las sulfonilureas, las meglitinidas. Las meglitinidas, ya van a ver, no lo es, pero es como si fuera una sulfonilurea que estimula la liberación de insulina. Hipoglucemias por alcohol, el alcohol frena la producción hepática de glucosa. Hipoglucemia reactiva idiopática, a veces una comida estimula la producción de hipoglucemia en los pacientes. Y la hipoglucemia postprandial por gastrectomía o bypass gástrico. Una persona que no tiene diabetes le hace, por obesidad, le hace una cirugía bariátrica y se encuentra que algunos de ellos, y un porcentaje no tan pequeño, empiezan a hacer hipoglucemias post cirugía. Esta hipoglucemia puede aparecer al mes eventualmente de esta situación, y el tratamiento es medio complejo porque ya tiene modificado el estilo de dieta, pero hay que tratar de evitar la sobrecarga importante de alimentos en algún momento para que no haga hipoglucemia. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son algunas características de hipoglucemia que tiene la persona con diabetes? Y tenemos que hay, en algunos casos, antes de aparición de la diabetes, vemos personas que empiezan a hacer después de comer algo como hipoglucemia, ¿no? Comieron, quizás comieron algo dulce, y después de haber comido les baja la glucosa, se sienten mal. Eso a veces es un signo de que no tiene diabetes, es un signo de que eventualmente esto va a continuar multiplicándose. Es el páncreas que a veces libera más, a veces libera menos, y llega un momento que ya deja de liberar más y empieza a liberar menos. Entonces empieza a aparecer la diabetes.
Es un viejo concepto. Factores asociados a la terapéutica, lo que hablamos de los medicamentos. La remisión espontánea, la luna de miel. ¿Saben qué es la luna de miel? Me parece que la célula mental. Ahí tenemos, en realidad, habitualmente se vincula a una persona que tiene diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, cuando le pone insulina. Cuando aparece la diabetes es que hay un 80% de las células beta que están destruidas, pero hay un 20% funcionando. Entonces le ponemos insulina, y esa insulina que le estamos dando hace que ese 20% repose, recargue energías y demás, y pueda secretar insulina. Así que tengo la insulina que le pongo desde fuera, más la insulina propia de la persona, del paciente. Entonces, en algunos casos eso es excesivo, y las glucemias que estaban en 300, ahora están en 120, 180, 60, 40. Y entonces nos obliga a ir bajando la dosis de insulina, lo cual genera cierta confusión, porque por ahí la madre, o depende de ser más en los jóvenes, niños, adolescentes, la madre y el padre escuchan otras voces también, y dicen, bueno, esto debe haber sido que lo que se llama pancreatitis o una virosis, pero ya se está curando, fíjense cómo desapareció, bajaron la glucemia. El mensaje que les damos es que esto es común que suceda, no sabemos cuánto dura, a veces días, a veces semanas, a veces meses, pero normalmente tiende ese 20% funcionante a dejar de funcionar y pasamos a usar únicamente insulina. El embarazo y el puerperio. En el embarazo cambian los tenores de hormonas de contrarregulación, empiezan a aumentar hacia el segundo y el tercer trimestre. Por eso es que los manejos del primer trimestre podrían favorecer la hipoglucemia. Una madre que acaba de dar esta mañana a luz y que usaba insulina hasta ayer, no es infrecuente que quizás no tenga un requerimiento de insulina las siguientes 24 horas. Simulación, autoprovocación. No es muy frecuente en adultos, empieza a ser un poco más frecuente en adolescentes. Yo he tenido dos situaciones, hace muchos años, he tenido dos situaciones. Y muestra a veces la personalidad del hombre y de la mujer. Una era el hombre, un chico de 15, 16 años, que tenía prueba de matemáticas el día siguiente, no había estudiado, se quedó viendo a Pinelli, no sé, se quedó viendo hasta tarde y no estudió, y a la mañana siguiente no estaba listo para ir a la prueba de matemáticas. Se dio un poquito más de insulina, hizo una hipoglucemia y tenía un certificado médico, incluso que explicaba por qué no había ido a la prueba de matemáticas. Ese, bueno, hubo que explicarle que es grave jugar con fuego. Y la otra fue una chica. Las chicas son más estudiosas muchas veces que nosotros. Era más romántica. Ahí se había peleado con el novio. Había contado con el novio. Y se dio también, se dio un poco más de insulina. Ahora es difícil de explicar por qué. Le había dado un poquito más de insulina y tuvo un episodio de pérdida de conocimiento. Y cuando se despierta estaban la mamá, el papá, los cuatro abuelos que tenía y el ex novio. Futuro novio, todos alrededor de ella. Supongo que me imagino habría tenido una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, a lo que voy es, no se puede jugar. ¿Y por qué? Porque las hipoglucemias también son dañinas y pueden ser dañinas para el sistema nervioso. ¿Sí? Enfermedades intercurrentes, como bueno, hablábamos de, sobre todo la insuficiencia suprarrenal, que en alguien que tenga diabetes podría favorecer la hipoglucemia. Entonces, factores asociados al tratamiento. Hay errores, por ejemplo, en lo que se refiere a la dosis de insulina. Muchas veces nuestros pacientes que usan insulina están usando normalmente insulina de acción lenta, que trata de cubrir quizás las 24 horas, o hay algunas más cortas que cubren 8, 10, 12 horas. Y además se tienen que agregar insulina rápida, que le decimos que es como un matafuego que sirve para aplicarse antes de la comida. Comida significa el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Pero a veces, ¿ustedes se acuerdan fehacientemente si hoy se lavaron los dientes? Por ejemplo, ¿recuerdan el acto de haberse lavado los dientes? Yo a veces sí, a veces no me acuerdo. Me lavé los dientes, me tengo que fijar, tocar los dientes con la lengua, me la lavé. Es un acto muy automático. ¿Me puse el desodorante o no me puse el desodorante? Pasa a ser automático. Que no es problema lavarse 2 veces los dientes, no es problema ponerse 2 veces el desodorante. Pero sí es un problema ponerse 2 veces insulina. Puede equivocar. Y es tan automático que en más de una oportunidad, por ejemplo, el paciente se tenía que dar 20 de la lenta a la noche y fue tan automático que se dieron 20 de la rápida. Y no es lo mismo. La rápida empieza a actuar rápidamente, la lenta se va liberando lentamente y actúa rápido y desaparece rápido. Entonces nos llaman por teléfono y tenemos que intentar resolverlo. ¿Qué hacemos? Bueno,
¿Cuánto tiempo es la vida biológica útil de la insulina? Hasta 4 horas. Bueno, estimados pacientes, vamos a tener que comer durante las próximas 4 horas. Vamos a tener que medirnos durante las próximas 4 horas. ¿Sí? Para asegurarnos que la haga hipoglucemia, seguramente nos vamos a pasar y debemos dar insulina. En otra época había insulinas en un centímetro había 40 unidades, o en un centímetro había 80, o en un centímetro había 100. Ahora son todas de 100. En ese momento significaba que si yo llenaba la jeringa por completo, acá en centímetro había 40 unidades. Había 80, había 100. Y en el sanatorio, en el hospital, compraban las más baratas, que eran las insulinas, las jeringas de 40, pero compraban también las insulinas de 100. Si yo llenaba, cuando hice 40, le estaba dando 100. Ustedes, por suerte, es una explicación esta que les doy, que hablamos con los viejos, ustedes no lo van a ver, pero había diferencias entre lo que decía la jeringa y lo que decía la insulina. Lo que tenía dentro, por eso lo podíamos producirlo. Por suerte no está más. Efecto Somogyi. ¿Saben qué es el efecto Somogyi? Somogyi describió un efecto que es importante que tengamos en cuenta. Y es ese paciente que hace hipoglucemia durante la noche, está dormido, quizás nunca se entera, pero el organismo sí lo sensa y empieza a liberar las hormonas contrarias. Glucagon, cortisol, catecolaminas, hormonas de crecimiento. Y eso estimula que aumente la glucosa y a la mañana nos levantamos con 200. Entonces uno ve que el paciente que se aplicaba 10 unidades a la mañana y 10 unidades a la noche de insulina, ve que se levanta alto a la mañana, significa que tengo que aumentar la insulina de noche para que no se levante alto. Pero en realidad no había considerado la posibilidad que hiciera hipoglucemias durante la noche y después rebotar hacia arriba. En realidad, en vez de haber subido la insulina de la noche, tendría que haberla bajado. En realidad, para ser más completo, uno tiene que preguntarle qué come a la noche, porque parece que la insulina y no come nada. O hace una colación o no hace una colación para evitar que haya hipoglucemia durante la noche. Entonces, atención, que uno podría confundir eso, y entonces le da más insulina y más hipoglucemia va a hacer. Control metabólico con glucosuria. Esto es algo que ya no es lo habitual, pero era frecuente que tuviéramos que medir con una tirita en la orina a ver cuánto había de glucosa y había que corregir entonces la glucosuria con insulina rápida. Pero el problema es que yo anoche habré comido a las 9, me habré dormido a las 10, 10:30, no sé, y no me levanté durante toda la noche a orinar, y salvo me levanto cuando me levanté de la mañana a las 6 cuando cerró el despertador, me levanté y ahí habré orinado. Si yo hice si tuviera diabetes, si yo hice una hiperglucemia durante la noche, quizás tuve hiperglucemia a las 2 de la mañana, entonces esa hiperglucemia se filtró por los riñones, fue a la vejiga y tengo la glucosa en un almacenamiento en la vejiga. Cuando yo a la mañana mido, tengo, glucosa 2 cruces, 3 cruces. Pero ahora quizás la insulina hace que yo tenga 80, 90, 100 de glucosa. Entonces yo encuentro 2 cruces de glucosa, me corrijo con insulina rápida, pero me corregía 2 que pasó en 6 horas. El mensaje es, la glucemia y la glucosuria no son contemporáneos. La glucosuria puede haber sido de 4 horas antes. ¿Sí? Por eso es que lo van a ver ustedes cuando empiecen a ver pacientes, que les llegan pacientes con los análisis del laboratorio que dicen glucemia 118, glucosuria 3 cruces. Y aparte el laboratorio pone confirmado. Uno sospecha, o normalmente en nuestro medio la glucosa empieza a filtrar hacia la orina cuando superamos los 180. Entonces el laboratorio dice, ¿cómo puede ser? Tiene 120 y pico de glucosuria. Bueno, que tuvo glucosuria horas antes. Después, bueno, absorción se puede fijar entonces la insulina en los anticuerpos y a veces eso determina que no actúe sobre el receptor, pero cuando se libera actúa y eso hace que a veces requiera más insulina y a veces tenga más hipoglucemia, ¿no? Porque se libera toda la insulina. Dieta a intervalos regulares, irregulares. ¿Qué significa? Algunos de ustedes están viviendo son de afuera, son de la provincia y han venido y alquilan un departamento acá. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nuestros padres están hartos de que se nos venza la luz, el gas, lo que sea. Hoy se vence el gas, hoy se vence la luz. Bueno, en nuestra época íbamos a que se venció todo. Bueno, lo pagaste, bueno. Por ese motivo, entonces, en su época teníamos que ir al banco y a pagarlo. Y había mucha cola, hoy le pagaban a los jubilados. Y uno hacía cola, le faltaban 15 personas. Hace 2 horas estoy, faltan 15 personas nomás, que ya son las 13:30 y no almorcé y me di la insulina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? La insulina que yo me doy no piensa y yo me puedo haber inyectado insulina y si no como en horario podría ser una hipoglucemia. Entonces, en ese grupo de personas
les propongo, llévense, van al banco, llévense una manzana, llévense una galletita, llévense una barra de cereal. Lo mismo sucede en los aeropuertos. A veces se demora el avión, pero bueno, uno puede ir al kiosco y comprar comida en el aeropuerto, en el restaurante. O, por ejemplo, a mí me gusta, yo he jugado toda mi vida al fútbol, mal, he jugado. Y supóngase que yo tenía diabetes y me aplicaba insulina. Y yo iba a los doble turnos. Así cuando terminaba y era frecuente que me quedara a jugar al fútbol con los muchachos. Pero si yo tuviera diabetes, la insulina que yo me aplicaba estaba pensada para que yo desayunara a las 7, almorzara a las 13, tomara la merienda a las 17. Entonces, ¿qué pasa? ¿No me puedo quedar a jugar al fútbol? Sí me puedo quedar al fútbol. Pero tengo que comer algo. Ir al kiosco del colegio o llevarme mi sanguchito, comer algo como estaba programado para mi insulina. ¿Sí? Ejercicios desusados no compensados. Bueno, en mi caso, yo me he quedado a jugar al fútbol. Eventualmente saben ustedes que el ejercicio tiende a bajar la glucosa. Entonces yo podría haber no considerado esa situación en una hipoglucemia. Los hipoglucemiantes orales y el alcohol. ¿Sí? Bueno, después les voy a mostrar algo de alcohol. Algunas características son más frecuentes en niños y adolescentes, en ancianos tratados con hipoglucemiantes. Los ancianos es frecuente que empiecen a comer menos. Antes se comían milanesa y media, después milanesa, después media milanesa. Y la pastilla que le estoy dando estaba pensado para el combo completo. Entonces, atención, si empezamos a comer menos, tenemos que ir ajustando seguramente la medicación. El trastorno de conciencia no es infrecuente en ancianos, usualmente uno tenga que insistirle que tiene que comer. ¿Sí? Si no, ajustaremos medicación. El alcohol, le decía, el ejercicio, pero no el ejercicio que estoy haciendo en este momento, también el ejercicio. Voy al gimnasio, por ejemplo, y el gimnasio aumenta la sensibilidad de la insulina, voy al gimnasio a las 19 horas. Y yo podría hacer eventualmente una hipoglucemia a las 2 3 de la mañana, porque aumentó la sensibilidad de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El organismo, el músculo demanda más glucosa. Entonces utiliza la glucosa que está dando vuelta, pero también empieza a consumir los depósitos de glucógeno que tenemos en el músculo. Después de la glucogenólisis, aumenta la glucosa que estoy utilizando. Pero ¿por qué se continúa ahora después esa sensibilidad aumentada a la glucosa? Porque tengo que reponer esos depósitos de glucógeno. Entonces sigue entrando la glucosa hacia el músculo para que se de glucosa se transforme en glucógeno otra vez. Por eso que aumenta la sensibilidad durante unas horas. ¿Sí? Enfermedades asociadas y el antecedente previo de hipoglucemia, que acostumbra a tener hipoglucemia, a pesar de hacer todo bien, está vinculado habitualmente a esto de la diabetes lábil y hacen diabetes hiper y a veces hacen hipoglucemia que son bastante difíciles de tratar. Enfermedades intercurrentes, enfermedad de Addison, síndrome de malabsorción. No es infrecuente que tiene diabetes autoinmune, ¿no? Diabetes tipo 1, es infrecuente que tengan también asociado celiaquía. Entonces, si hay cierta alteración en la absorción de, en este caso, los TAC, podría eventualmente determinar una absorción inadecuada de algunos nutrientes que vengan acompañados de eso. La insuficiencia renal crónica aumenta entonces la disponibilidad de la insulina y pueden hacer hipoglucemia, y la insuficiencia hepática puede menor producción hepática de glucosa. Esto de la insuficiencia renal crónica aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, se prolonga la vida media de la insulina, es frecuente que tenga cierto grado de malnutrición, por eso que los pacientes, cuando empiezan a deteriorar la función renal, quizás porque algunos de los fármacos no están indicados y hay que sacarlos cuando deterioran los riñones, pero la propuesta es empezar a poner la insulina a muchos de ellos, porque la insulina es una hormona anabólica y la insuficiencia renal es una situación catabólica del organismo. Entonces, se enojan mucho los nefrólogos con nosotros cuando el paciente ingresa a diálisis pero no tiene una nutrición adecuada, entonces ahí nos peleamos. Una gluconeogénesis ineficaz se produce, el riñón también produce glucosa y aumenta la utilización periférica de glucosa. Hipoglucemia inadvertida. ¿Escucharon hablar de hipoglucemia inadvertida? Ana Warner, hipoglucemia. ¿Escucharon hablar de eso? Es cualquiera de nosotros que está conversando perfectamente y de pronto pasa a desmayar. Perdió los síntomas adrenérgicos, que son los primeros síntomas de la hipoglucemia. Ahora vamos a ver. Y se ve después de cierto tiempo de evolución de la diabetes, de ciertos años de tener diabetes, y es una de las complicaciones. Entonces, la liberación de glucagón ante la hipoglucemia se va perdiendo en la medida que va avanzando. Se puede ir perdiendo, se puede ir perdiendo en la medida que pasan los años de diabetes. Y también pasa con la liberación de catecolaminas. Todo eso determina una respuesta inadecuada por parte del organismo. Entonces, quien tiene diabetes
Muchas veces escuchamos el mensaje que yo no me quiero ir a dormir con menos de 200, no me quiero ir a dormir con menos de 200 de glucosa porque tengo miedo de hacer hipoglucemia. Entonces, eso impide que el paciente adopte medidas pendientes a corregir el cuadro, es decir, tengo miedo de hipoglucemia, no podés ir a dormir con 200, tenés que ir a dormir con 140. Le da miedo, no quiere. Es una, entre comillas, discusión que tenemos porque muchas veces tienen razón ellos. Porque se van a dormir con 150 y hacen hipoglucemia. Yo les dije, doctor. Le genera esta preocupación, le da miedo de ir a dormir. Por eso, una de las preguntas que hacemos a muchos de nuestros pacientes, parece una revista de chisme, si están casados, si duermen en pareja o no. No es que nos interese si están casados, si tienen pareja, nos interesa saber que alguien pueda estar presente para una eventual hipoglucemia. Limita entonces la actitud frente a la vida. Los pacientes prefieren comer algo dulce o lo que fuere para asegurarse que no van a hacer hipoglucemia. Les genera mucha incertidumbre. Por eso yo lo pongo siempre con esta imagen de una película, durmiendo con el enemigo. No me acuerdo, fue Julia Roberts. El enemigo en este caso era su marido, creo que era. Pero así lo sienten muchos que hacen hipoglucemia. ¿Existe la hipoglucemia advertida? Y pregúntenle a estos. No sé si se acuerdan ustedes, hace, ya no sé cuándo fue esto, 10 años quizás, un taxista iba por la avenida Santa Fe, estamos acá, esto es Santa Fe y Montevideo, el taxista diabetes tipo 2, tomaba sulfonilurea, la avenida Santa Fe cuando ustedes eran muy niños iba solamente para un lado, y este taxista era un señor que vivió en esa época. Y el taxista iba a contramano por Santa Fe, llegó a tocar con un colectivo, hizo un trompo, y en esta esquina de Santa Fe y Montevideo termina atropellando y murió una señora y con 7 hijos. Lo querían bajar a trompadas, a este hombre le querían bajar a trompadas del taxi, el tipo estaba aferrado durante y no trabajaba. ¿Sí? Me llamaron de la radio, en esa oportunidad, dos o tres radios me llamaron, porque decían, no me acuerdo cómo se llama uno de los periodistas, pero el tipo no estaba inconsciente, iba manejando en cámaras que lo muestran. No, que estuviera manejando significa que no estaba en coma, no significa que estuviera consciente. Este hombre siguió manejando y si se descuidan, siguió manejando como él recordaba, iba de la avenida de Santa Fe, iba a mano en esta situación y le pasó todo esto. Al final terminó por el conocimiento. Algunos amigos del Fernández me dicen, lo llevaron al Fernández, el nombre, lo llevaron al Fernández y dice que cuando lo pegan del volante, el de la ambulancia dice que tiene un sobrecito de azúcar. Este hombre no llegó a entender qué era lo que estaba pasando. Tenía neuroglucopenia y probablemente no tuvo los síntomas adrenérgicos iniciales que le habían anunciado, le habrían anunciado que estaba haciendo una hipoglucemia. Por eso, a raíz de este caso, es que hay muchas complicaciones para sacar el registro de las personas que tienen diabetes y entrar certificados, etc. ¿Sí? Y este hombre, a ver, no fue adrede lo que hizo, ¿sí? Pero la pobre chica embarazada que murió ahí, la culpa, ya lo único que quería era usar la carne. Por eso entiendo que las normas se hayan puesto más exigentes. Entonces, la respuesta del organismo ante una hipoglucemia en personas sin diabetes es disminuir la secreción de insulina. Por X motivo, hace 12 horas que no comemos y frena la producción de insulina y aumenta la contraria. ¿Sí? Pero normalmente, esto para todos, aumenta la producción hepática de glucosa, disminuye la utilización periférica de glucosa para que la poca glucosa que tengo vaya hacia el sistema nervioso. Entonces, la fisiología de la respuesta tenemos que aumentan las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento, aumenta el glucagón y disminuye la secreción de insulina. De esta manera, con las hormonas contrarias, tenemos que aumentar la producción hepática de glucosa, aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis. La producción hepática es desde la neoformación hasta la glucogenólisis. ¿Sí? Y con la disminución de la secreción de insulina hay menor disminución periférica de glucosa y todo eso lleva a la conclusión del aumento de la glucosa. Y a partir de qué valores y en promedio general tenemos que se frena la disminución de insulina con glucemia de 81 en promedio. Después aumentan el glucagón y las catecolaminas cuando la glucemia está en 70. Aumenta el cortisol y la hormona de crecimiento con 63. Los síntomas de hipoglucemia en promedio aparecen en los 54 y la alteración de la conciencia en 45. Hay pacientes que tienen 38 y se sacaron sangre y se les cuenta que estaban en hipoglucemia cuando no muestran los análisis.
no me di cuenta. Tipo de efecto. ¿Sí? Entonces, esto sería lo mismo que les mostré recién, cómo empieza, a la medida que baja la glucosa, cómo empieza a defenderse el organismo y cómo empiezan a aparecer los síntomas. ¿Sí? Entonces, los síntomas adrenérgicos son los de la liberación de catecolaminas. Temblor, palpitaciones, hipotensión, ansiedad, sudoración, taquicardia, nerviosismo, irritabilidad, apetito. El apetito es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces, bueno, usted debe estar en hipoglucemia porque tiene hambre. Ojo que la hiperglucemia también da hambre. No está la glucosa dentro de la célula, así que la célula le informa al sistema nervioso, me falta energía, que coma para aumentar la glucosa. Y los neuroglucopénicos, la cefalea, la visión borrosa, la confusión, la visión doble, falta de concentración, cambio de carácter, falta de la coordinación y la energía. ¿Sí? Entonces, normalmente empezamos con los adrenérgicos, que es buena noticia que existan, es como la fiebre, qué bueno que existe la fiebre, porque me están mostrando que algo está sucediendo, que hay una infección, para no llegar a los neuroglucopénicos. Tengo pacientes que iban caminando, se cayeron, fractura de brazo, fractura de malar, accidentes de auto, y alguno se agarró a trompada, la trompearon, mejor dicho, porque iba con el auto y estaba en hipoglucemia, rozó con uno, rozó con otro, pero aparte, comillas, digamos, decía pito catarán, ¿no? Y en un momento que sí chocó contra algo y lo alcanzaron nosotros y lo trompearon. Tanto que se divorció este hombre y en el acta, no con el choque, pero en el acta de divorcio, dentro de las cosas que acordaron, es que él no podía llevar a su hijita en ese momento, que era bien grande, no podía llevarla en el auto solo, tenía que ir con otra persona. Pero por hipoglucemia, no por pensar a la madre que tuviera que hacer una cosa, ¿no? La hipoglucemia también es mala, les decía. No es el precio a pagar siempre. Bueno, podemos tener hipoglucemia. Se puede producir edema cerebral, puede afectar a las células de corteza. No es infrecuente que después de muchos años de diabetes hagamos resonancia o tomografía por X motivos cerebrales y aparecen muchos pequeños microinfartos, parayosos en la sustancia blanca, ¿no? Lesiones graves del cuerpo estriado, lesiones leves o moderadas del cuerpo pálido, etc. Neoproliferación de la vida. Así que no es inofensiva la hipoglucemia. Bueno, es el precio a pagar, decíamos. No. Fíjense ustedes que la respuesta cardiovascular de la hipoglucemia, con liberación de catecolamina, tenemos aumento de la frecuencia cardíaca, la amplitud del pulso, hay arritmias, hay infarto, hay muerte súbita, hay que ver el potasio, porque puede determinar entonces el ingreso de potasio en la célula y tenemos hipocalemia, y aumenta el segmento QT en la hipoglucemia. Es decir, atento que se puede hacer. Tanto así que nuestros pacientes que usan insulina, que tienen muchos años de diabetes y que tienen cardiopatía isquémica, quizás el grado de control no es ahora lo vamos un poco más arriba, porque una hipoglucemia podría ser peor para ellos. Esta es lo que vimos recién. Fíjense ustedes esta curva en U o en J que se ve en personas internadas en infarto de miocardio y vemos la mortalidad. Es los pacientes que tenían las glucemias más razonables, pero fíjense, los que tenían obviamente las glucemias altas, con o sin diabetes, les iba peor, pero también a los pacientes que tenían las glucemias más bajas, con o sin diabetes, les iba peor. Así que la hipoglucemia es peligrosa para los pacientes. Fíjense esto, normalmente cuando comemos sucede esto, como a las 13 que empieza a subir la glucosa y después empieza a bajar, pero ¿por qué sucede eso? Porque se libera la insulina propia del organismo y hace que baje. Ahora bien, existe algo que es la gastroparesia diabética. En personas que tienen diabetes, principalmente la diabetes tipo 1, después de mucho tiempo de evolución de la diabetes, puede perder cierto grado de gastroparesia. Es una complicación, una neuropatía, y determina que el estómago se comporta como un reservorio. Entonces es frecuente que a nuestros pacientes nosotros les demos insulina rápida antes de las comidas para que acompañe la glucosa, y evite que suba. Pero si la glucosa no se libera como debe liberarse, porque tiene esta gastroparesia, primero actúa la insulina y después vamos a tener la subida de la glucosa. En estos pacientes que se inyectan insulina es importante buscarlo, porque si no, no lo vamos a encontrar. Pero esos pacientes que quizás nos dicen, después de haber comido estoy lleno. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede. Pero los que usan insulina puede ser que hagan comieron a las 13 horas. Por ahí hicieron una hipoglucemia a las 13:30, a las 13:45. ¿Por qué? Porque la rápida empezó a actuar y no empezó a actuar la insulina. Entonces, fíjense lo que sucede. En gastroparesia sube así la insulina y sube así la
la glucosa. Entonces acá van a ser hipoglucemia y después van a ser hiperglucemia. No hay muchos tratamientos eficaces para todo eso, entonces eventualmente a estos pacientes les vamos a dar la insulina rápida cuando terminó de comer, no antes de comer. ¿Sí? Entonces, ante la lenta evacuación del contenido gástrico, quizás a estos pacientes les tengamos que dar las insulinas después de haber comido el paciente. ¿Cómo se estudia? Y la manera más adecuada de estudiarlo con la comida marcada y se evalúa cuánto tiempo tarda en vaciarse el estómago. Salida a bailar. ¿Ustedes van a bailar? Una persona de 22 años, estudiante de medicina, y a veces tipo 1 desde la infancia, por lo que todos los días se aplican 42 unidades de NPH previo al desayuno, 26 unidades previo a la cena, se corrigen en el desayuno, almuerzo y cena con insulina rápida. Pero hoy me va a bailar. Entonces fíjense que lo que hacía normalmente el paciente es que se aplicaba la insulina, que es la verde, se la aplicaba a las 8 de la mañana, porque 7 de la mañana se tenía que ir a la facultad, a las 8 empezaba la clase. Entonces la insulina empieza a actuar de esta manera y la glucemia, que está en rojo, empieza a bajar, pero por suerte, a las 13 horas le toca almorzar, porque estamos en el pico de la insulina, eventualmente del NPH, le toca almorzar y empieza a subir la glucosa. Empieza a caer la eficacia de la insulina NPH, por eso es que a la noche se da la segunda dosis. Es frecuente que nosotros pongamos 3 dosis. Y de esa manera se mantiene más o menos compensado. ¿Sí? Pero hoy hay fiesta. ¿Y cuál es la historia cuando hay fiesta? Y cuando hay fiesta resulta que hubo un cambio todo. Porque normalmente ustedes quizás comen a las 9 de la noche, se dieron la insulina, ven un ratito de tele y se van a dormir. Pero no van a hacer ejercicio, van a ir a bailar. Y peor todavía, pongamos que es viernes, mañana se despiertan a las 13. En mi caso, no sé en la casa de ustedes, pero mi madre empezaba el sábado a pasar la aspiradora por mi cuarto. Entonces, para que me despierte, para que por lo menos comamos todos en familia, etcétera, etcétera, y una serie de argumentos todos muy válidos cuando los padres los empiezan a conocer de esta manera. Entonces, si me doy insulina, la película cambia. Entonces, no sé si acá. De no mediar alguna planificación, estoy con NPH, de no mediar algún cambio, podríamos manejarlo mal. ¿Y qué sería? Y fíjense que me fui a bailar, me di la insulina a las 8 o 9 de la noche, ¿sí? Y después me levanté a las 13. Entonces no me di a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana la insulina, me la di al mediodía. Entonces acá tengo un hueco sin insulina NPH y acá tengo un lugar donde se amontonan las dos insulinas. Entonces, fíjense que la glucemia podría eventualmente manejarse de esta manera. Acá tengo hiperglucemia y acá donde se juntan las dos insulinas hay hipoglucemia. ¿A qué hora vuelven de bailar ustedes? 2 de la mañana vuelven de bailar. 6 de la mañana. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Eventualmente, a este paciente, lo que yo le diría, no vuelvas a las 6, 7 de la mañana. Lo que haces es, te pinchás el dedo, te corregís, te das la rápida, te das la lenta, desayunás, y ahí te vas a dormir. ¿Sí? Entonces la propuesta es esa. Ahora con la insulina de acción lenta, esto se ha modificado y no puede ser un poquito más flexible todo esto, porque con las insulinas lentas no habría mayormente el problema en que uno desayune. Aunque tampoco es la panacea, como yo les cuento, con la insulina lenta cubre solamente lo basal, no es tampoco tan perfecto como una oficina. ¿Sí? Entonces, este paciente, lo que yo le decía es que eventualmente le vamos a, cuando vuelva a la mañana, a la madrugada, desayuno más temprano, que quizás lo actual, se da la insulina, pero vamos a tener menos problemas de estado. Esta es la propuesta que yo le estaba haciendo. Y ya ven que es poco común la hipoglucemia de que están tomando sulfonilurea o no están usando insulina. ¿Sí? Poco común. Pero no puedo firmar una garantía de que no va a suceder, porque hay algunos pacientes con metforminas muy poco pueden hacer hipoglucemia. ¿Sí? Ejercicio y hipoglucemia. Ustedes saben que el ejercicio desciende la glucosa, ¿no? Entonces, favorece el descenso de la glucemia porque mejora la sensibilidad muscular, principalmente a la insulina. Y eso se puede producir durante el ejercicio o se puede producir horas después. ¿Están de acuerdo con todo eso? La hipoglucemia, alejada de la finalización del ejercicio, está vinculada a que hay que volver a completar esos depósitos de glucógeno que tiene el organismo. ¿Sí? Pero, atención, el primer estímulo del ejercicio es hiperglucemiante. ¿Por qué? Porque se libera catecolamina.
Ustedes vieron alguna vez una prueba de una ergometría del paciente que empezó con 80 de frecuencia cardíaca y va subiendo 90, 100, 120, 160, 170, ¿sí? Y la presión 120, 80 y va subiendo a 160, 100, qué sé yo. Eso es por la eliminación de catecolaminas. Estas mismas catecolaminas son las que suben la glucosa. Por eso los pacientes que tienen hiperglucemia, uno diría, bueno, tengo la glucosa alta, salgo a correr para bajar la glucosa. Todo lo contrario. Tengo que quedarme quieto. Tengo que tomar las medidas que tenga que tomar, tomar agua, la insulina rápida, etcétera, etcétera, para bajar la glucosa. Por ejemplo, si ustedes tienen partido de fútbol a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, si tienen diabetes, se pinchan el dedo, ven cómo está la glucosa y se fijan si lo que tengo que hacer es comer más o darme algo de insulina rápida para que llegue a la cancha con valores altos. ¿Sí? La propuesta es que valores arriba de 250 con cuerpo cetónico, debo suspender el ejercicio. O si no tengo una frecuente que tenga más de una acetona, si tengo más de 300 debo suspender el ejercicio. Debo evitar comenzar el ejercicio. ¿Sí? Es frecuente que los pacientes que hacen hipoglucemia tienden a relajar el grado de control. Prefieren estar en 200, no sientan nada, que estar en 100, están cerca de hipoglucemia. Y el problema es que vienen las complicaciones crónicas del día de mañana. No es fácil llegar a un equilibrio por todo esto. ¿Sí? El problema es que cuando vos tenés diabetes y tenés insulina, es más difícil que tener el registro para manejar. Entonces, nuestros pacientes que son taxistas, son colectiveros y le tenemos que poner insulina, sabemos que le estamos dando un problema. ¿Sí? La empresa tendrá que cambiar, ¿no? El tratamiento de la hipoglucemia, esto no les toca todavía, pero es muy fácil. ¿Sí? Pues ustedes lo pueden resolver. Se dice que 5 gramos de hidrato de carbono más o menos sobre 15 gramos de la glucosa. 5 gramos, 6 gramos a la vez de un sobrecito de azúcar. ¿Sí? Lo que encontramos en las confiterías, en los bares. Y nuestras personas, los pacientes que tienen diabetes y usan insulina, les sugerimos que lleven en su bolsillo. ¿Sí? Que lleven azúcar, por ejemplo, o zumos o caramelos. Pero si uno es padre con chicos, si uno es abuelo con nietos chicos, es frecuente que los chicos abran el cajón de la mesa de luz del abuelo y después del caramelos y para el abuelo eso era un remedio, no era una golosina finalmente. Entonces los sobres de azúcar difícilmente los chicos los coman. En el auto tengo pacientes que tienen una lata de Pepsi común, Coca común, y se me ocurre que debe ser asquerosa, la delantera del auto y cuando la usen. En alguna oportunidad compramos nosotros una cuántas botellas de Coca-Cola porque venían de fiestas o lo que fuera, no somos una gaseosa en casa. Y duraron, y esto es literal, 2 años, 3 años. Cuando las empezamos a abrir, porque hubo algunos y otros eventos, era asquerosa. ¿Y por qué era asquerosa? Porque había perdido el gas, se había desnaturalizado, cosas por el estilo. Está bien, los pacientes les parece, si tienen diabetes desde hace larga data, les parece asquerosa la Coca-Cola. Es un remedio para ellos y lo toman como remedio. Cuando se internan los pacientes, yo les sugiero que lleven a la mesa de luz de la internación del cuarto, que lleven golosinas o azúcar, lo que fuere, porque si hacen una hipoglucemia y llaman a la enfermera, por ahí la enfermera está cambiando una llanta, tomando más de bloque, está cambiando un suelo, lo que fuere, y no va. Lo mismo en un avión. Un avión no lleva una lata de Coca-Cola, porque la lata de Coca-Cola, por ahí los de migraciones la dejan afuera, no la dejan pasar. Entonces te llevas Mogul. No, tengo guardapolvo de Mogul, no estoy sponsoreado, pero los Mogul son esas gomitas que vienen con azúcar, y a mí me parece, la verdad, para tenerlo muy rica, son de más o menos rápida absorción. Acuérdense que el azúcar es un disacárido, así que tarda un poquitito. En otra época teníamos tabletas de glucosa, como monosacáridos que estaban más rápido, ahora no las tenemos, muchos se caen de afuera, eventualmente algunas de esas cosas. Entonces, sabemos que le tenemos que dar algo dulce. Y acá hay una tabla que yo no, es de los americanos, yo mucho no comparto algunas cosas, pero fíjense que me dicen que para seguir en el hipoglucemia leve moderado, un vaso de Coca-Cola, de gaseosa, ¿sí? Jugo de fruta, una taza, pero ojo, jugo de fruta. Entonces, se ponen ¿cómo se llama? A exprimir una naranja. Pero para eso tenemos que exprimir, lavar la naranja porque quién sabe tiene insecticida la cáscara. Tenemos que buscar el exprimidor, tenemos que cortar la naranja, tenemos que exprimirla y todo eso va demandando segundos y minutos. Entonces, eventualmente de jugos, que me parecen adecuados para pasas de uva, 2 cucharadas de azúcar, caramelos duros o masticables. Yo propongo los masticables eventualmente porque no se puede comer más rápido. Imagínense un suchar ácido que son duros, por ahí no tiene buena dentadura, tardás un ratito, entonces yo prefiero los sus o los mogul que les decía. La pastilla de goma, miel o jarabe,
helado. A veces algunos pacientes confunden, como la miel es natural, creen que no es problema, pero la miel es prácticamente azúcar. No coincido porque ellos me ponen M&M, que son también de chocolate. Y el chocolate tiene algo de grasa, es más lento en la evacuación gástrica. Entonces yo preferiría, algunos prefieren, como una mejor de chocolate, como un borre, pues, pero el chocolate puede enlentecer la posibilidad de mejor. Así que prefiero algo que sea lo más rápido posible. Barritas de cereal, las barritas de cereal, las dietéticas tienen algo de miel, pero yo no las uso. No es que yo recomiende preferir una hipoglucemia o cualquier tipo de carbohidrato. Pero también existe, fíjense, ¿cuánto le doy? Y mientras más bajo, más le voy a tener que dar. Mientras más alto, menos le voy a tener que dar. Si el paciente tiene un 70 y está por almorzar, que empiece a almorzar ahora. No que coma algo. Y si se descuida, que empiece por el postre. Para acelerarnos que vaya subiendo más rápido. ¿Sí? ¿Esto saben qué es? Esto es el glucagón. El glucagón es una de las hormonas de contrarregulación, libera las células alfa del páncreas, pero también lo tenemos con facilidad de una hipoglucemia. Entonces, el diabetes tipo 1, pacientes que usan insulina, la recomendación es que tengan glucagón en su casa, por cualquier hipoglucemia en la cual no estén capacitados para resolver. Pero no le podemos enseñar al paciente a usar el glucagón, es a los familiares que se lo tenemos que enseñar principalmente. ¿Por qué? Porque se supone que si el paciente está semi-desmayado con trastorno de conciencia, él no va a poder aplicarse el glucagón, entonces principalmente la familia es la que va a resolver esto. Bueno, doctores, esto es todo. ¿Entendieron? ¿Dudas? ¿Angustias? ¿Hipoglucemia? Bueno, pueden salir a comer algo para recuperarse. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Sí, no, bueno, pero escúchame, Fran. Yo, si me parece como vos. La translucidez. A vos. No sé qué tenés abajo. En mi defensa. Con la viste, tipo poco humano. Oh, Dios.
No reconocido. Voy a la plaza. Sí. ¿Qué tenés? ¿Qué necesitan aquí? Sí. Y bueno, quisiera saber si queremos certificar. Sí, traigan el certificado de que rindieron el examen. Sí, después se lo traigan a Miriam. Vos las justificás con certificado de... ¿Y sabes por qué? Porque vienen 1 o 2 veces en la semana el teórico, nada más. Tampoco, y justo si les cayó. Si con enfermedad, también se les... Si vienen una vez sola en la semana. Por Ah, enfermedad no me a van a mí traer. tengo un par que se me enfermaron. Pero vienen todos. Pasa que vienen 2 veces, 2 o 3 Bueno, veces si por alguno se semana. enferma veremos, pero... Porque viste, a mí lo que me A vos dijeron te pasan cosas raras siempre. a mí lo que me dijeron es que certifica solamente por examen final. Se justifica. Sí. No, yo les... ¿No entran? ¿Qué carajo le pasa? ¿Me estoy poniendo al revés? No, ahí está al revés. No, pero no entra. Ahora voy a mirar, ¿por qué no entra? A ver esta cómo salió hoy. ¿Lo grabaste por Escuchen Zoom? bien. No, uso este programa, Bandicam. Ah, mira. Yo también. Es más, se está grabando.